Doncs passem al punt 9 de Secretaria General, proposició PP, Iniciativa Portella i Ciutadans sobre conveni amb l'empresa Lafarge. ¿Vol hablar algú del público? Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, miembros del equipo de gobierno. Buenas tardes a toda la corporación municipal y muy buenas tardes a todos los asistentes a este pleno municipal y a todos los vecinos de Sagunto. Estamos en la Casa del Pueblo, el Ayuntamiento, la casa de todos los vecinos de Sagunto, para que oigan nuestras palabras llenas de preocupación. Porque la empresa donde trabajamos, cuya actividad es la fabricación de cemento desde hace 66 años, puede desaparecer. Y por eso nos invade un desasosiego y una intranquilidad. Como todas las empresas, ha pasado sus dificultades y sus reducciones de plantilla, que los trabajadores hemos ido superando con renuncias y trabajo. En estos años con una crisis mundial y una crisis localizada en la construcción, donde los trabajadores no hemos tenido ni arte ni parte. Pero no obstante, esta empresa que se denomina Lafarge tiene muchos nombres y apellidos, los que cada día en ella, con esfuerzo, coraje y sudor, dejamos nuestras vidas. Por nuestro empeño, la empresa ha sabido sobreponerse, especializándose en 17 tipos de cemento especiales, que hacen que seamos competitivos, y empresas que están ubicadas a nuestro alrededor se hayan puesto de nuevo en marcha para hacer sus productos como las traviesas para trenes de alta velocidad. No quiero hablar de política, porque no sé, solo sé trabajar en una parcela muy determinada, el cemento, y como yo, 500 compañeros, sin olvidar la cantidad de empresas, de talleres y de personas que nos echan una mano en averías y en contingencias que van unidas al proceso de la fabricación del cemento. Hoy tenemos en el Ayuntamiento a personas que no han estado gobernando en su vida. Quizá algunos no han estado nunca en un partido político, como yo. Nuestro propio alcalde lleva en la política muchos años, según tengo entendido, pero no ha sido alcalde nunca. Cuando se pierde la confianza en unos partidos y en unas personas, se cambia. Y esto es la democracia. Este cambio de personas y actitudes que debía de ser para alegría de todos, resulta que para los trabajadores de Lafarge no es así. Y no podemos decir que la empresa no es una multinacional, que lo es. Y en este pueblo ya tenemos muy malas experiencias con este tipo de empresas. Muy recientemente tenemos a Bosal, fábrica de tubos de escape que ha cerrado sin decir ni adiós, dejando a sus trabajadores en la más absoluta indefensión, sin reconocer siquiera que eran trabajadores de esta multinacional. Pero nuestro problema es más sencillo. Necesitamos piedra para hacer cemento. Y las traemos de una cantera que, como he dicho anteriormente, ha sido durante más de 60 años la cantera. Este equipo de gobierno, que apenas lleva 2 meses gobernando, nos dice que aplicando la ley del 2014 se tiene que cerrar en el 2017. Ley que a esta cantera no afecta porque existe con anterioridad y porque tiene un permiso de explotación hasta el 2042. El cese de la actividad en la cantera significa la ausencia de materia prima y, por tanto, el cierre de la fábrica y la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Como trabajador no entiendo que hace muy poco tiempo con el anterior equipo de gobierno se aprobara con el voto de 18 concejales un acuerdo de permanencia dentro de los límites de la explotación actual de Sal del Llop, que así se llama esta cantera, y de las zonas de ampliación de reservas calcáreas. Y se acuerda además colaborar con Lafarge en la apertura de una nueva explotación minera en la zona identificada como El Piñal, cuya idea parte del actual señor alcalde. Pero claro, no todos son compromisos por parte del Ayuntamiento. La empresa en la que trabajo se ha comprometido a una serie de medidas de protección y recuperación medioambiental, además de pagar por cada tonelada extraída tanto al Ayuntamiento como a la Consellería. Dígame usted, señor Fernández, y dígame, señores del equipo de gobierno, ¿cómo explico a mi hijo de 8 años que ya no tengo trabajo? Quizá me diga, ¿te ha pasado a ti como al padre de mi amigo, que unos señores que tienen muchas fábricas y que viven en el extranjero han decidido cerrar en Sagunto y se han ido a otro país? Y tendré que decirle, no, aquí no ha pasado esto. Teníamos unas personas que nos gobernaban, después votamos a otras, y estas últimas pensaron que era más importante las piedras de una cantera que las personas. Señores del equipo de gobierno, sean consecuentes con sus actos. El sustento de 500 familias de forma directa está en sus manos, pero indirectamente más de 1000 familias, trabajadores de empresas afines, de talleres, trabajadores del puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Señores del equipo de gobierno, no nos vamos a quedar quietos. Allí donde vayan, les vamos a mirar a los ojos porque ustedes viven aquí, en nuestro pueblo, y cada uno le vamos a preguntar, ¿por qué tienes ese interés en quitarme el puesto de trabajo? ¿Por qué ese interés en que no pague la hipoteca?
¿Por qué ese interés en que no pueda alimentar a mis hijos? ¿Por qué ese interés en que abandone mi casa y mi pueblo? Y tendrán que responder a mis padres, a mis hermanos, a toda mi familia, a mis amigos. Tendrán que responder en una palabra a mis vecinos, a Sagunto y al puerto de Sagunto. Han iniciado una guerra contra los trabajadores y trabajadoras de este pueblo, contra la clase más desfavorecida. Han iniciado una guerra contra el futuro de este pueblo. No sabemos cómo va a empezar ni tampoco cómo va a acabar, pero lo que me temo es que pueda salir la destrucción de todo. Muchas gracias. No coneguem la moció que se presenta ara al ple relacionada con el conveni entre la FARC i l'Ajuntament que se firma en el 2013, si no recorde mal, però a pesar de no conèixer la moció crec que tocava per la nostra part com a grup ecologista fer una xicoteta i ràpida reflexió. El conveni efectivament indica que se podria obrir una nova pedrera en la zona que se diu el Pinyal, però que no és el Pinyal, és la zona de l'Hostalera i el barranc de la Catalana. Jo no sé si vostès coneixen la zona, és una zona magnífica, on molta gent fa senderisme, on hi ha una vegetació esplèndida i on hi ha un barranc que va precisament a la zona de la Font de Quart. Tots els valors ambientals se verien afectats per la nova pedrera. Jo crec que és convenient mirar també les coses en perspectiva, considerant els efectes socials i laborals que les decisions tenen, però també els efectes ambientals i socials que tenen totes les nostres decisions. També el d'obrir una nova pedrera. Entonces, la dificultat que nosaltres estem veient és que al mateix temps que se sol·licita l'obrir una nova pedrera en la zona de l'Hostalera i el barranc de la Catalana, l'empresa ha demanat continuar explotant el Salt del Llop, la pedrera actual, 24 anys i 11 mesos més. I pareix ser, per lo que diuen, que hi ha pedra suficient. Pareix ser. Per tant, aquesta és la contradicció que nosaltres veiem i que cridem a la reflexió. Si hi ha pedra suficient en l'actual pedrera, 24 anys i 11 mesos, això és una generació. I per tant, hauria de primar-se en tot cas la continuïtat en aquesta pedrera i no obrir una nova en la zona de l'Hostalera. Nos pareix raonable. Sí. Però és que l'empresa no ha renunciat a obrir el Pinyal. Si vostès diuen, efectivament, anem a continuar en la pedrera actual i que l'empresa renuncia a obrir el Pinyal. Però l'empresa no ha fet això. L'empresa vol les dues coses. L'empresa vol les dues coses. I això és el que no és raonable. Això és el que no és raonable. I per tant, sí, no, deixen que acabi. I per tant, el que nosaltres diguem és, així tenim una situació en què ve un director, l'anterior a este, fa un conveni i se'n va a Madrid con tots els honores. Envien un altre en uns altres objectius empresarials, com molt bé ha dit el seu representant, objectius empresarials que no sempre coincideixen amb els objectius dels treballadors. I per tant, tots són veïns. Tots són veïns. I per tant, no sols que vostès han de mirar a les autoritats, sinó que els altres veïns que tenim també interessos en el sentit del medi ambient i en el sentit de la conservació dels nostres espais, també els hem de mirar a vostès i també els hem de demanar responsabilitat. I per tant, això ha de ser un acord entre veïns. Ha de ser un acord entre veïns i ha de ser una reflexió en la qual quins són els impactes que hi ha i quines són les solucions que tenim. Però no sempre ha de ser la solució que aporta l'empresa.
Insistís, el que no és de rebut és demanar 24 anys i 11 mesos una generació encara explotant el salt del llop i al mateix temps demanar que s'obri una nova pedrera. Gràcies. Bien, es curioso que realmente vemos aquí las diferentes posturas que adopta cada uno, porque el señor Aguilar estaba comentando que para qué abrir otra cantera cuando está esta otra, el Sal del Llop, y que la Fargue quiere las dos canteras. Yo creo que en el convenio queda bastante claro que en el momento en el que se abra el Piñal, la Fargue abandonaría Sal del Llop o, en su caso, como máximo hasta el año 2030. Claro, al final la cuestión está clara. La Fargue lo que quiere es caliza para seguir manteniendo la actividad en la planta. De hecho, yo quiero recurrir a la responsabilidad de cada uno de los grupos de este pleno, porque hoy la empresa ha anunciado en rueda de prensa, la dirección de la empresa ha anunciado que la continuidad de la planta en el puerto de Sagunto está vinculada a la cantera. Es decir, sin cantera no hay empresa y sin empresa todos vosotros perderéis vuestro puesto de trabajo. Por eso yo, bueno, aquí hablan de chantaje, evidentemente. Bien, podemos jugar a que chantaje, ¿verdad, Montero? Bien. A veure, per favor, jo pregaria al públic que no interpel·lara, que no entraren en discussions, no? Que atenguem les declaracions del senyor González i que cadascú es posi lliurement i respetuosament la seva posició, que crec que totes són legítimes. Totes són legítimes. Per favor, fem aquesta reflexió perquè el debat, si no es pot tornar molt agre, no? Jo crec que per arribar a acords sempre és important que dialoguem, encara que no coincidim en els punts de vista. Bien, cuando apelo a la responsabilidad de cada grupo, me gustaría que cada uno de ustedes, cada uno de los portavoces de los grupos que tienen representación en este pleno, supongo que en algunos casos habrán hablado ya y habrán tomado una posición. Y en este caso está claro que la posición no es si hay cantera, no hay cantera, no, la posición es si queremos que estas personas sigan trabajando o si queremos mandarlos todos directamente a la calle Murillo. Esa es la realidad. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes fueran valientes, salieran aquí y expresaran con claridad qué posición toman y por qué la toman. ¿Qué posición toman y por qué la toman? La moción que traemos es una moción que abre la puerta precisamente al diálogo. Yo voy a leer los puntos de acuerdo que contiene esa moción. Primero, el equipo de gobierno traerá al primer pleno ordinario que se celebre el expediente ya finalizado de cambio de planeamiento que supone el inicio de los trámites para la apertura de una nueva cantera en el Piñal. El equipo de gobierno expresa una y otra vez que lo que quiere es preservar el paraje natural de Romeu, algo que el convenio firmado hace unos años, precisamente lo que pretendía era que se mantuviera ese paraje, que contara con la financiación para el mantenimiento anual y que la empresa pudiera seguir teniendo caliza. Para ello es necesario que se abra el Piñal, si queremos que cuanto antes la Fargue abandone la otra cantera. Segundo, dado que el equipo de gobierno de forma unilateral a través de la Junta de Gobierno ha presentado alegaciones en el periodo de información pública, establecer que las mismas sean resueltas y subsanadas cumpliendo la más estricta legalidad de común acuerdo por las partes que suscriben el convenio, dando traslado de las mismas previo acuerdo mayoritario adoptado por el Ayuntamiento a la Dirección Territorial de Medio Ambiente. Esto lo que quiere decir es que ya vale, ya está bien de que nos tengamos que enterar la mayoría por la prensa. La mayoría de este pleno se ha enterado por la prensa de las alegaciones que presentó el Ayuntamiento. Y aquí en este pleno, os acordaréis hace un par de semanas, cuando le insistía al señor alcalde un jueves, le insistía en que dijera si iba o no iba a presentar alegaciones. Y él ni lo afirmó ni lo negó, simplemente no dijo nada y al día siguiente, con su minoría del equipo de gobierno, presentó esas alegaciones ante la Dirección Territorial, de espaldas a la mayoría del pleno, y lo que pretendemos es que se trate de cara a la mayoría, evidentemente. Tercero, todo asunto relacionado con el convenio suscrito con la Fargue será tratado en la comisión especial creada a tal efecto y en el seno de la misma se dictaminarán previamente la adopción por parte del Pleno los acuerdos necesarios para la plena efectividad del convenio. Nuevamente, insistimos en que se traten, se dictaminen y se decidan aquí en este Pleno, donde se ha hecho siempre.
Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto reitera su apoyo a la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo, junto con la continuidad de la plantilla actual de trabajadores de la empresa y la compatibilidad con la declaración de paraje natural municipal de la montaña Romeu de San Cristóbal. Es decir, nosotros decimos sí al paraje natural, pero sí a la actividad de la Fargue. Que aquí algunos están diciendo no, cerramos la cantera de Romeu o del Sal del Llop y no hay piñal, no hay caliza, y que se apañe la empresa. Y a mí me gustaría que esos que dicen eso, que la empresa es viable sin esa caliza, que salgan aquí y que os expliquen a vosotros, que sabéis cómo es el tema de una fábrica integral de cemento, y que os explique a vosotros cómo demonios va a hacer funcionar esa fábrica integral. Que os explique que podéis traer el clinker de fuera, evidentemente con desconocimiento o con muy mala fe por su parte. O con muy mala fe por su parte, porque sabe que si únicamente traéis el clinker de fuera, el 80% de la planta de la Fargue sobra. Y eso lo sabe, yo estoy seguro de que lo sabe. Y si no, que explique él cómo va a mantener los puestos de trabajo de la empresa. El último punto dice que el contenido del presente acuerdo será trasladado al conseller de Agricultura, Cambio Climático y Desarrollo Rural y al director territorial de Medio Ambiente. Evidentemente, la sensación que puede quedar en Valencia con la llegada de esas delegaciones es que este pleno está en contra de la actividad de la Fargue. Es que este pleno está en contra de la cantera. Y lo que queremos es que este pleno diga lo contrario. Oye, no, director territorial. El pleno del ayuntamiento está a favor de la continuidad de la empresa en nuestro término municipal. El pleno del ayuntamiento está a favor de la continuidad de la empresa en la cantera de Sal del Llop. El pleno del ayuntamiento está de acuerdo en la sostenibilidad del paraje natural y el pleno del ayuntamiento está a favor de todos los puestos de trabajo de la Fargue. Eso es lo que queremos con esta moción. Por lo tanto, yo, como he dicho antes, apelo a la responsabilidad de todos los grupos políticos y pido que se posicionen aquí. Cosa que no hicieron la última vez. Que tengan lo que hay que tener y ante los implicados digan cuál es su posición. Y que no se escondan cobardemente detrás de esto. Senyor González, ha consumit 10 minuts. Deixa el que tanca 5 minuts només. Continuaré. No pasa nada. Públic, guarde silenci. Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Manolo, yo he salido a mojarme, evidentemente. Ya creo que llevo mojándome un mes, pero mojándome con los trabajadores. Porque esta corporación, yo creo que todos conocemos perfectamente cuál es el contenido de la moción, yo no voy a entrar ahí, pero es que los trabajadores de la Fargue conocen también el contenido de la moción. Y la conocen porque llevamos mucho tiempo sentándonos con ellos y explicándoles qué es lo que queremos defender y qué es lo que vamos a presentar ante el Pleno, que es como tiene que ser. A mí me gustaría que también fuese conmigo igual, que yo cuando llegara al Pleno solo tuviera que decir si estoy a favor o estoy en contra y no tuviera que encontrarme con sorpresas continuamente. Ya que los trabajadores de la Fargue están informados, y creo que se les ha informado bien, por lo menos desde nuestra parte, yo creo que es trabajo de todos, a partir de ahora, como decía el representante de Agro, puede ser que las dos posturas tengan su parte de razón, evidentemente. Hace poco hablaba yo en un artículo de qué pasa cuando dos partes tienen derecho. Cuando dos partes tienen derecho a ver triunfar su postura, pues evidentemente ni los trabajadores por su parte, ni los defensores de Agro pueden hacer, entre comillas, nada. Los que tenemos que hacer ese trabajo somos los que formamos parte de esta corporación. Y el esfuerzo, y nuestro esfuerzo, tiene que ser buscar ese equilibrio entre las dos posturas. El problema es que esa armonización de esos dos derechos se tiene que estudiar con el contexto actual de cada momento. Y el contexto actual de cada momento es que la pérdida de tejido industrial en esta ciudad es abrumadora. No se paran de cerrar empresas y estamos hablando además de una empresa muy importante que no solo en puestos directos e indirectos agrupa muchísimos trabajadores, sino que además implica el trabajo de forma indirecta de muchas empresas de su alrededor, incluyendo otras cementeras. Por lo tanto, esta situación económica nos lleva, dentro de esa búsqueda de equilibrio, nos lleva a defender ahora mismo la postura de los trabajadores, sin duda alguna. Y el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos absoluto a la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores va por delante. Vamos a seguir defendiéndolo, vamos a estar día a día informándoles. Me podéis machacar el móvil, os lo digo a vosotros, a cada uno de vosotros, me podéis machacar el móvil, que os vais a enterar exactamente lo mismo que voy a saber yo aquí.
Me podéis llamar cuando os dé la gana, que os voy a informar de todo, no se os va a ocultar nada, porque si hay algo peor para un trabajador que haber perdido su puesto de trabajo, posiblemente sea la incertidumbre de no saber si lo va a perder o no lo va a perder a saber durante cuánto tiempo. Y esto ya se ha alargado 2 meses y tiene pinta de que se va a alargar bastante más. Por lo tanto, si es necesario exigirle mayores garantías a la Farge, se le tendrán que exigir, o si es necesario que las exigencias para el cumplimiento del convenio sean mayores, habrá que exigírselo, pero por encima de todo y ponderando posturas, nosotros vamos a estar con los trabajadores de la Farge. Señor alcalde, compañeros concejales, señoras y señores. Bueno, este tema más tarde o más temprano tenía que venir una vez más, pero que vendrán muchas más, ¿no? Pero yo creo que sobre la cuestión había que hacer 2 grandes partes, ¿no? Una es llamar la atención al señor alcalde y a su equipo de gobierno una vez más, recordándole sus promesas de participación, de transparencia, que se hartaron durante la oposición, cuando eran de la oposición, los que eran de la oposición, y también durante sus respectivas campañas electorales, para que cuenten con los ciudadanos, explicándoles lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, pero sobre todo, digo yo, con los representantes de los ciudadanos que están aquí. ¿No le parece, señor alcalde? ¿O somos los concejales ciudadanos de segunda clase? Porque a mí me parece muy bien, como me decía esta mañana, que usted haga ejercicio de su derecho a alegar como alcalde, apoyado en su junta de gobierno. Me parece muy bien o me parece muy mal. Pero legítimo, desde luego, legitimado está. Pero eso no es óbice para que usted reúna al menos, si no hay tiempo para convocar una comisión en forma, al menos a los portavoces del grupo, y nos explique por qué y qué alegaciones piensa presentar ante las instancias a las que usted se ha dirigido estos días, como digo, a la chita callando y haciendo lo de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. La nueva casta parece que ya nos ha dado sobradas muestras de cuál es realmente su talante, ¿no? Me sorprendía ver aplaudir a la señora Velleira cuando aplaudían también los trabajadores, con los que comparto lógicamente la inquietud, como creo que todos. La verdad es que me sorprendía un poco, ¿no? Me ha parecido ver que era el único del equipo de gobierno que aplaudía. A lo mejor lo ha hecho porque, como es nuevo en el salón, sabe que las manifestaciones de aprobación y desaprobación están prohibidas, y por eso pues ha sido él solo el que ha aplaudido. Yo creo que ha sido por otra razón, pero bueno, tiempo habrá para ver la reacción de cada uno. Yo le ruego a la persona del público, a quien no tengo gusto de conocer, que me deje hablar, como yo le he dejado hablar al público cuando ha intervenido. Bueno, continúo. Bueno, ya entrando en la moción en sí, hay que decir, vaya por delante, que la vamos a apoyar, porque no pone en riesgo los 2 principios que el Partido Socialista ha mantenido de una manera cuasi sagrada en todo este asunto. Como sabéis, viene de muchos años atrás, y que son, lógicamente, el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y la viabilidad, por tanto, de la empresa, y también la viabilidad del paraje natural de Romete. Pero nos ha parecido que debíamos de mejorar la enmienda que han traído aquí el Partido Popular, Iniciativa Porteña y Ciudadanos, porque creemos que está a falta de algo que, como digo, a nosotros nos parece fundamental. Y voy a leer el preámbulo en el que creo que se expresará perfectamente el porqué de la cuestión. A finales del año 2006 se creó por este ayuntamiento, junto con la FAS, junto con la empresa, una mesa técnica que tuve el honor de coordinar, formada por técnicos del ayuntamiento, de la FAS, así como geólogos, consultores ambientales, técnicos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, profesores de la Universidad de Valencia de la materia de geología, y que tuvo su primera reunión el 19 de enero del año 2007 y que se formó, se creó
y tenía por tanto como objetivos, y leo textualmente, la conciliación de intereses entre el futuro paraje natural municipal de la montaña de Romeu y el mantenimiento de la actividad de la fábrica de cementos mediante el abastecimiento de caliza en el municipio de Sagunto. Eso era nada menos el objetivo de esa mesa técnica, desbrozar el trabajo, toda la parte farragosa, complicada, a los políticos que después, como todos sabéis, yo creo que debían de haber hecho más uso de ese estudio del que hicieron finalmente, pues de ahí sacaron el tan traído y llevado convenio. Estos trabajos, como digo, fueron concluidos en junio del año 2008 y están recogidos en un dictamen técnico que fue elevado a la alcaldía de entonces, que supongo que al menos las personas más interesadas habrán podido hacerse con ello, con el documento. La consecución de este objetivo pasaba, pues, en dotarse de un instrumento, en este caso, un convenio, que estimulara a la empresa Lafarge a abandonar cuanto antes la actual cantera del Sal del Llop, sita en la zona del anunciado paraje natural municipal de la montaña de Romeu, para hacer posible el citado parque natural, facilitando como alternativa la apertura de otra cantera en la zona de nuestro término municipal, conocida como el Barranco de la Catalana y Piñar. En la práctica, el convenio finalmente redactado por Lafarge y el anterior equipo de gobierno y aprobado por aquel ayuntamiento, no solo no ha estimulado a la empresa a abandonar a la mayor brevedad posible sus actuales instalaciones extractivas, sino que ha garantizado a Lafarge el mantenimiento a largo plazo de la actual cantera del Sal del Llop y además permitirle la apertura de una cantera en la zona del Piñal. Es decir, en vez de una cantera, dos canteras. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista va a proponer a este Pleno la siguiente enmienda de adición. El punto número 6, que si quieren para la coherencia de la moción, puesto que el último punto se refiere a remitir al director general, etcétera, etcétera, se puede poner el número 5 y el sexto, el último punto. Digo así, la enmienda de adición, que en el seno de la reciente Comisión Especial de Seguimiento del Convenio de Lafarge Ayuntamiento y en la primera sesión que se celebre, se someta a la consideración de sus miembros el actual convenio aprobado en abril de 2013, analizando el nivel de cumplimiento de las partes y modificando lo necesario a fin de dotarlo de los mecanismos adecuados que hagan posible la rápida apertura de la nueva cantera de la zona del Piñal a fin de poder proceder a la clausura de la actual cantera del Sal del Llop en coherencia con los principios de conciliación de intereses que inspiraron la citada mesa técnica. Esta es nuestra enmienda y la sometemos a consideración del Pleno. Muchas gracias. Bien, como todavía me queda otro turno de palabra, simplemente es algo para... hemos escuchado la enmienda que ha presentado el señor Crispín, nosotros evidentemente la aceptamos, entendiendo siempre que hablamos de consensuar entre todos los grupos en la mesa o en la comisión especial, consensuar entre todos nosotros cuál ha de ser el siguiente paso a seguir por el ayuntamiento y evidentemente teniendo en cuenta que lo que plantea el señor Crispín es que la cantera del Sal del Llop siga abierta hasta el momento en el que se pueda disponer de caliza en la del Piñal, lo cual nosotros también estamos de acuerdo y el convenio lo refleja así, Paco, pero bueno, no obstante, adelante. Ya pasado el primer turno, más o menos creo que han expresado su opinión Ciudadanos, Partido Socialista, Iniciativa Porteña y yo sigo esperando, bueno, Izquierda Unida va ahora, la señora Belleira por parte de ADN de su posición en segunda vuelta, antes de que intervengamos nosotros, nada más. Bien, como sabe la mayoría del público, sí somos nuevos en esto, la verdad que sí. Tanto que el convenio que estamos tratando viene del 2013 y ni tan siquiera estábamos en ese momento en política.
A mí me parece que usted lleva tanto tiempo aquí sentado como lleva la Farch quitando piedra de la cantera. Bueno, o casi. Bueno, yo voy a... Per favor, al públic. De esa manera voy a explicar las cosas. Como una persona que como sabéis, no hace ni 2 años que estábamos en política, y por una sencilla razón, que creíamos que las cosas no se hacían bien, pues nos hemos organizado para estar aquí hoy. 4 días después de tomar posesión este gobierno, me invitan a una reunión que es la comisión de seguimiento del convenio de la Farch. Todos sabemos en qué consiste el convenio, ¿no? El convenio consiste pues en intentar conciliar 2 partes prácticamente irreconciliables, ¿no? Que puede ser mantener un paraje natural y al mismo tiempo mantener la extracción de caliza de la cementera La Farch, ¿no? Es un convenio muy difícil y como tal, bueno, 4 días después de tomar la posesión, pues me entregan el convenio. La primera impresión que me da es ¿por qué tanta prisa, no? Y lo primero que me entero es que la Farch presenta esta solicitud de ampliación, el 11 de mayo. ¿Por qué el 11 de mayo? ¿Por qué lo hacen en plena campaña electoral? ¿Por qué no lo hacen un poco antes o lo hacen un poco después? No sé, a mí me empieza a dar motivaciones de que alguien no está haciendo bien su trabajo, ¿no? De eso se trata el convenio. El convenio es una cosa muy simple. El convenio es entre un ayuntamiento y entre una empresa, en la que se comprometen los dos a hacer bien su trabajo para conseguir un fin, que es mantener, en definitiva, los puestos de trabajo, como dicen ellos, y la continuidad de la empresa, y al mismo tiempo conseguir el parque natural municipal, ¿no? que también se ha solicitado. Pero empiezan a haber cosas que a mí no me cuadran. Como por ejemplo, en el mismo convenio pone que los representantes de la empresa tienen que llegar aquí y venir representados con 2 técnicos. Yo llevo 4 días en el cargo, pues me invitan como concejal, voy con el alcalde, voy con los técnicos del ayuntamiento, y me encuentro con que el representante de la empresa, el señor Urbano, no trae los técnicos, lo que trae es un representante de los trabajadores. Es otra cosa, bueno, vamos a ver, es otra cosa que a mí me empieza a extrañar. Pero a partir de ahí... Bueno, a partir de ahí me empiezan... Per favor, del públic, silenci. No estan insultant a ningú. Estoy contando... Per favor, del públic, silenci. Ja està bé, ja n'hi ha prou. Heu de demanar per favor. I ara el públic se calla i escolta, per favor. Como esto... Per favor, el públic no té la paraula. Al asistir a la reunión, pues lo que veo es que los técnicos del ayuntamiento lo que hacen es presentarle a la empresa pues unos planos de extracción que están fuera de los límites, y le solicitan a la empresa pues que ratifique estos planos. Yo desde ese momento lo veo lo más lógico del mundo, ¿no? Que un ayuntamiento tenga que hacer su trabajo y le reclame a la empresa pues que se justifique lo que está haciendo. De eso se trata el convenio. El convenio significa que hay 2 partes que tienen que trabajar. Una es el ayuntamiento, haciendo bien las cosas, pidiendo los permisos, pidiendo las concesiones, pidiendo todo aquello que la empresa tiene que demostrar. Y la otra, la empresa, pues haciendo bien su trabajo y cumpliendo el convenio. Yo lo veo bastante claro. No, más allá de eso, ¿qué veo? Veo que en el convenio, pues como está diciendo la mayoría de la gente, tienen 2 opciones. Una, seguir en la cantera de Margas, y otra pues hacer un traslado a la zona del Piñal. A mí me da la sensación de que yo pienso al contrario que la mayoría de la gente, y es una opinión personal. Yo creo que en ningún momento la empresa ha querido irse al Piñal.
Porque según lo que he leído en el convenio, desde hace más de 6 años ya se pretendía eso. Si ya se pretendía eso, ¿por qué en 6 años la corporación anterior no habían iniciado esos trámites? A mí me da la impresión de que en ningún momento se ha querido ir al Piñal. Yo creo que es lógico, y vosotros los trabajadores lo sabéis más que nadie, que la empresa los mejores beneficios los quita en la cantera que tiene más cerca de su fábrica. Entonces, para mí, y como nunca no hemos asistido a la consecución de ese convenio, me parece lo más lógico que se diga la verdad, que se deje de marear a unos y a otros y de poner en medio a los trabajadores. Si quieren hacer las cosas bien, vamos a hacer, por mi parte, creo que este convenio no es válido. Lo pone bien en el punto 1.6 del convenio. En el punto 1.6 del convenio, si lo encuentro claro, dice que el presente convenio en lo referido a zonas extractivas pretende la nueva explotación minera en el Piñal y la ampliación de la zona de Margas en exclusiva. Que por lo tanto, de frustrarse el objetivo citado, las partes acuerdan que el mismo quedará sin efecto desde ese mismo momento, por lo que, ante tal situación, deberá intentar buscar una solución pactada en base a las nuevas circunstancias. Yo quiero estar en esas nuevas circunstancias y mi grupo, que acaba de llegar, también quiere estar en esas nuevas circunstancias, porque para nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es una propuesta de sustitución para resolver el convenio y empezar a negociar uno nuevo, que creo que es lo más conveniente y donde se puede decir la verdad una vez. Bueno, yo creo que cuando se habla aquí de lo que cada uno pretende para el futuro de la Fargue o de la cantera, normalmente hay quien se moja y hay quien no. Yo veo que, por ejemplo, el señor Ciudadano se ha mojado, el señor Abellira ha dicho unas cuantas cosas. Yo creo que ha dicho que no. Ha dicho que no a lo que está planteando la empresa. Creo, no sé, es lo que yo he entendido. No sé si me equivoco. También es verdad que yo lo que veo aquí también es que hay veces que se utiliza a las personas. Se utiliza a las personas porque, por ejemplo, cuando hablan de la convocatoria de alcaldía a la empresa Lafargue, es una convocatoria de alcaldía a la empresa Lafargue. La empresa Lafargue viene aquí, viene el director porque lo ha convocado a alcaldía. No es una convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio, que es a donde tienen que ir los dos técnicos de Lafargue, señora Valleira. Ahí no tenían que ir los técnicos de Lafargue. Alcaldía convoca a Lafargue, Lafargue acude a la alcaldía. No convoca a la comisión de seguimiento y, por lo tanto, Lafargue viene con quien cree conveniente. Y se encuentran con la sorpresa de que ahí hay unos técnicos municipales que le requieren un montón de documentación mientras están elaborando las alegaciones. Y Lafargue entrega esa documentación, no sé, un montón de folios. No sé si son 600, 800 o 700, no sé cuántos entrega. Pero esas alegaciones son enviadas a consellería sin tener en cuenta la documentación aportada por Lafargue. Y eso para mí es actuar con muy mala fe. Con muy mala fe. Yo no sé si el señor Abellera estará en ese grupito o no estará en el grupo de las personas que están actuando con mala fe. Pero lo digo en voz alta, señor Fernández. Senyor González, el torna a dir que ha de procurar expressar-se d'una manera més cortés, no pot increpar directament al Salvador de esa manera. Bueno, yo no estoy increpando, estoy diciendo las cosas que han ocurrido y estoy expresando cuál es mi opinión al respecto de lo ocurrido. Y si quiere usted, o su portavoz, después que desmientan lo que estoy diciendo. Desmiéntalo, van detrás mío. Desmientan si es verdad o no es verdad que fue alcaldía la que convocó, que no convocó la comisión de seguimiento. Yo creo que si se va de buena fe, lo normal es que ante las dudas planteadas por parte del ayuntamiento respecto a si Lafargue se ha pasado o no se ha pasado en los metros de explotación de la cantera, o cualquier otra duda que tenga el ayuntamiento, lo normal, si uno va de buena fe pensando y entendiendo que quiere que ese convenio o el espíritu de ese convenio que hablaba de sostenibilidad del paraje y que hablaba de sostenibilidad de la planta y de dar continuidad a ese empleo, lo normal es que siente a los técnicos de la empresa con los técnicos municipales y que entre ellos lleguen a un acuerdo. Y si Lafargue realmente ha hecho algo mal, pues que se sancione por ello, pero no ir directamente a pedir el cierre de la cantera y ir directamente a pedir el cierre de la planta, que es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Esa es la realidad.
demuestre el señor Fernández que está con los trabajadores de la FARC. Ahí tiene en su balcón, tiene una pancarta sobre Bosal, no al cierre de Bosal. Señor Fernández, le pido que si usted no quiere dar un trato discriminatorio a estos empleados, coja esa pancarta que hay detrás y la cuelgue en el balcón del ayuntamiento. De lo contrario, yo de verdad os veo... Yo de verdad os veo muy animados, pero sigo en mis 13. Hace ya muchos años que vengo diciendo que esta situación se iba a dar. Y como no la frenemos, la situación puede ser muy grave de aquí a un par de años. Ahora, por favor, señor González. Yo os pido que os movilicéis y que paréis a esta gente. Os pido que os movilicéis. Me veig obligat a fer una reflexió perquè, miren, en una institució com és esta no se poden conduir els regidors com ha fet el senyor González perquè és una incitació directa a la crispació i per part de... Si continuen en la mateixa línia, suspendré el ple. Si continuen en la mateixa línia, suspendré el ple. El ple se suspèn. Aprofite este moment per a fer la mateixa reflexió. En una democràcia tots poden tindre opinions diferents i si intercanvien i si se poden arribar a acords arriben. És que és així, no pot ser d'una altra manera. Si no podem parlar, no podem arribar a acords. És impossible. Jo ahir me vaig reunir en el comitè d'empresa, manifestar en punts de vista i la veritat és que si... Jo el que estic dient és una redundància, no? Però és fonamental perquè així es tracta d'un conflicte d'interessos, cadascú el pobre del seu punt de vista i és molt legítim. Però s'han de donar els arguments i després arribar a una votació. No m'agrada prendre aquestes decisions, però és la meva obligació mantindre el debat obert en base a la tolerància y la libertad de opinions. Eso es fundamental, es más importante que cualquier otra. No nos parece creíble que la no cesión de la nueva cantera sea un motivo aceptable para plantear el cierre de una fábrica de estas características. Estamos hablando de una de las cementeras de mayor envergadura que existen a nivel mundial. Y si existen tantas y tantas fábricas cementeras que son viables sin tener una cantera al lado, no entendemos por qué esta no puede serlo. No creemos que sea una cuestión de elegir entre puestos de trabajo y medio ambiente. Más bien nos parece que es una cuestión de maximizar el lucro empresarial. Despreciando el entorno que nos rodea, la salud de nuestros vecinos y vecinas y las perspectivas de futuro de nuestras nuevas generaciones, utilizando los puestos de trabajo como elemento de chantaje. Los trabajadores y trabajadoras deberían tener en cuenta que un posible cierre de la fábrica no deberá a la negativa o no del ayuntamiento a cambiar la calificación de un suelo de alto valor ecológico, sino como en la mayoría de estos casos a las actitudes frías y calculadas de maximización de ganancias en una empresa de que solo se preocupa por el lucro y no la calidad de la vida de las personas utilizando para ello los puestos de trabajo como moneda de cambio, como esto en tantos casos. Vale. Miren, la verdad es que he escuchado atentamente a todo el mundo y aquí parece como que ahora resulta que la petición hecha el 11 de mayo haya surgido de la nada. Y oigo decir que es que si hay buena o mala fe a que sea el 11 de mayo. Es decir, miren, esa petición viene fruto de un convenio que se firmó en abril de 2013 y que buscaba, mientras seguramente otros se estaban organizando y haciendo círculos, otros que ya estábamos en esa legislatura, trabajábamos para intentar buscar el máximo de los consensos en una situación
que dio fruto a un convenio, ambas partes, Ayuntamiento de Sagunto y una empresa de nuestra ciudad, en donde lo que se buscaba conciliar, evidentemente, era que existiera caliza, que se garantizara la continuidad de la empresa con la conservación de puestos de trabajo, de gente de aquí, y otra parte fundamental, que era el paraje natural municipal de Monte Romeu, San Cristóbal, en el cual había una renuncia expresa por parte de la empresa a una zona norte de más de 100 hectáreas y garantizar 254 hectáreas de paraje montano. Esa es un poco la esencia de ese convenio, el conciliar ambos aspectos, y eso es lo que se buscó. Yo entiendo la preocupación de toda esta gente, porque la verdad es que, perdón un segundo, si uno ha estado atento estos días a la prensa, pues durante un mes lo que venía diciéndose es que Sagunto se opondrá al permiso de la FARS para seguir en Romeu, el bipartito cuestiona la explotación, la ampliación de la cantera choca con la ley, descarta que la cantera siga abierta más allá del 2017, y todo eso, evidentemente, tras la presentación de una batería de alegaciones contra la ampliación de la cantera, pues entiendo que evidentemente genere preocupación en los trabajadores, porque además eso han tratado antes de la investidura de esta legislatura, con todos los grupos, en las cuales se dijo el primer asunto que tenemos sobre la mesa: los técnicos ya están trabajando. Se ha pedido reiteradamente información en la Junta de Portavoces sobre ese aspecto y que nos facilitaran los informes. Esos informes no se nos dieron, por lo que hablábamos de transparencia y participación, hasta el 20 de julio, que ya había pasado el plazo de alegaciones. Ahora uno mira y dice, pues será que serán de hoy. No. 30 de junio uno de los informes, 8 de julio el otro informe. Y claro, la empresa se queja de una cosa: en el convenio uno firma algo basado en la buena fe también, y busca, y hay un acuerdo y hay un punto que dice resolución de conflictos, que dice que cualquier duda que surja entre las partes en la ejecución, desarrollo e interpretación del convenio serán resueltas de común acuerdo por las mismas, es decir, por ambas partes, por la empresa y por el Ayuntamiento de Sagunto. Y en este caso, por parte del equipo de gobierno, no se ha hecho eso. Se ha optado por una acción unilateral. Y eso nos obligó al resto de grupos a estar solicitando de forma permanente información, tanto en las juntas de portavoces, y obligar a crear una comisión especial precisamente para hacer ese seguimiento de las cuestiones. Porque además, antes de que se firmara el informe de 8 de julio, la empresa, sobre las cuestiones que le habían pedido información, presentó documentación que no se tuvo en cuenta a la hora de redactar las alegaciones. ¿Tanto costaba sentarse con la empresa a partir del 8 de julio? Tenían 10 días por delante, no se sentaron, es que ni les llamaron, porque las alegaciones que hizo la empresa fueron del 7 de julio, para intentar aclarar aspectos que le habían solicitado los técnicos. Pero es que a pregunta nuestra como grupo en la Comisión Informativa de Urbanismo, donde se nos dio cuenta el pasado 20 o 20 y algo de julio, que ya se habían presentado las alegaciones sobre ese aspecto, se dice, no, si no hemos llamado a la empresa, no hemos hablado con ellos. Entonces, ¿dónde está la buena fe? Entonces, ¿dónde está la forma de resolver los posibles conflictos que hayan existido? ¿Cómo se pueden subsanar aspectos que a lo mejor eran de fácil solución? Hay que tener voluntad política. Hay que querer resolver los problemas. Y por eso aquí se viene a trabajar. De Valén, que decía la portavoz del Compromís. Sí, pero demuéstrelo, no solamente de palabras. Y lo que nos ha obligado precisamente es a presentar eso. Porque claro, aquí se ha dicho, no, es que lo de los parajes o no parajes. Es que el Plan General de Ordenación Urbana, desde el año 81, fija zonas extractivas en nuestro Plan General. Es que no es una decisión que hayamos tomado, es que hay que compatibilizar ese aspecto. Intentando, claro que nos preocupa, y por eso se puso sobre la mesa un aspecto a conciliar y a defender, como era el ambiental,
con otro que era la garantía de los puestos de trabajo y de la empresa. Y por eso se firma ese convenio. Si no, podrían haber ido directamente a marcha martillo solicitando esas cuestiones, porque además por la calificación que tiene esa empresa es una empresa de interés general y por lo tanto incluso podría darse la circunstancia de que actuaran vía Estado para lograr esas zonas extractivas y garantía de caliza. Yo creo que al final se consiguió un acuerdo que evidentemente intentó conciliar y que consiguió un apoyo mayoritario para que, como os decía, existiera esa solución. También se ha hablado de decir, claro, se ha actuado un poco a espaldas de toda la corporación. Y yo no digo que el alcalde no tuviese derecho o no a presentar alegaciones. Aquí, cuando se han presentado por cuestiones de plazo alegaciones, presos políticos, que es fácil, se puede sentar uno y hablar esos extremos. Y pongo ejemplos: Malecón, acceso sur ferroviario, el tercer bypass, el ferrocarril de Zaragoza. Y con una característica: siempre se han traído al pleno, siempre para su ratificación, llegando a acuerdos y consensuando las cuestiones. Pero para eso hay que tener voluntad, hay que querer y ejercer esa participación y esa transparencia. Y que cuando no existe ni esa voluntad, ni esa transparencia, ni esa participación, entiendo la preocupación de la gente. Entiendo la preocupación de un trabajador que diga qué está pasando aquí, porque había un convenio. Y entiendo, como yo les decía, que evidentemente lo que se buscaba era ese consenso. Decían que han pasado 6 años y todavía no está lo del Piñal. Haberlo traído a este pleno. Lo tienen preparadito, lo podían haber traído a este pleno, porque está finalizado el expediente. Estaba finalizado el expediente. Pero es que también hay que recordarles que desde la mesa técnica se estuvo trabajando para poder finalizar un convenio y buscar un consenso mayoritario. Que tras eso se estuvieron con los permisos de investigación que también había que lograr y ver dónde o no había o existía o no existía en las cuadrículas de la zona del Piñal esa caliza. Y que con todo ese trabajo es cuando luego, posteriormente, llevaron ese tema de la modificación, que es el inicio para poder trasladar una explotación a la otra. De ahí el tránsito de ese tiempo. Se ha estado parado, no. La empresa está haciendo su trabajo, está hablando con los servicios técnicos municipales, precisamente para buscar soluciones cumpliendo dentro de la estricta legalidad del convenio. Y eso es lo que hemos pedido. Y esa moción tiene mucho que ver, esta que hemos traído hoy, para garantizar todos y cada uno de esos extremos, más allá de posturas vehementes que puedan plantearse. Pero al final hay cuestiones que, como bien decía la propia propuesta, en la cual ha incorporado esa enmienda de adición por parte del Grupo Socialista, en los cuales se dice que evidentemente se traiga el inicio del trámite para el Piñal, que es lo que dice el propio convenio, que yo creo que se pueden o que son subsanables por lo que se ha podido ver, pero evidentemente para eso hay que sentarse y trabajar las 7 cuestiones que se plantearon en las alegaciones para analizarlas y ver cada uno de esos aspectos con la empresa. Que todo asunto relacionado con ese convenio, evidentemente, al final se trabaje y se lleve a esa comisión especial. Y evidentemente yo creo que la cuestión fundamental, que es que reiterar el apoyo a la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo, con la continuidad de la plantilla actual de trabajadores y la compatibilidad con la declaración de paraje natural municipal en la montaña Romeu San Cristóforo. Vaig acabant, senyor Muniesa. ¿De acuerdo? Y ya después finalizamos. Muchas gracias. Bona vesprada a totes i tots. Tal com se va exposar en la Comissió d'Urbanisme, quan van donar a conèixer les al·legacions, es va demanar a la comissió, i es demana també a aquest ple i es demana també a aquests assistents, la cautela per tal de tractar aquesta problemàtica. I aquesta cautela és necessària perquè aquesta problemàtica cal tractar-la des del punt de vista més asèptic possible. Aquest grup, Compromís, té una posició política clara al respecte de la compatibilitat de l'activitat extractiva en zones d'alt valor ambiental
i evidentment és contrària a que això se produïsca, però la intervenció que vaig a fer avui no va a fonamentar-se en aquestes motivacions polítiques, perquè entenem que és important donar la informació d'una manera clara. Donar la informació d'una manera clara encara que no agrade escoltar la informació que s'està donant, perquè hem de tindre aquest principi de cautela i hem de tindre també aquest principi de rigor. Primer, per a respectar els treballadors que estan jugant-se el seu lloc de treball. Segon, per la pròpia viabilitat de l'empresa i per la pròpia conciliació d'aquest objectiu que diuen que tenen de conciliar la protecció de la muntanya i l'extracció minera, cosa que al nostre parer i, segons el parer també de la legislació, és incompatible. I també perquè estem parlant d'una de les zones de major riquesa forestal que existeixen al municipi. I això és un valor ambiental que és de tots i de totes i que també tenim que preservar. Però sobretot existeix una legislació que s'ha de complir. I hem de recordar, i aquest grup ja ho va denunciar i ja va votar en contra del conveni precisament per això, que el compliment del conveni està supeditat al compliment de la legislació i que si compliran la legislació obliga a no complir el conveni, haurem de veure què fem en aquest conveni i com busquem la compatibilitat entre aquesta extracció minera, que a dia d'avui la legislació no permet en monte público, i torne a repetir que és la legislació qui no ho permet, i la viabilitat de l'empresa que està buscant llocs on extraure. Junt amb la cautela, evidentment, se li ha d'unir el rigor en la informació que aquest Ajuntament no està tenint i que ha motivat les al·legacions en un tràmit d'informació pública que hem demanat. Que aquestes al·legacions són competents i la competència per a fer aquestes al·legacions és competència de l'alcaldia, que l'alcaldia ha demanat l'ampliació de la informació dintre d'un tràmit que està arreglat per la pròpia administració i, evidentment, l'Ajuntament, com a part, té dret a demanar els aclariments que considere oportuns. L'instructor d'aquest expedient és la Conselleria i la Conselleria li ha de dir a l'empresa que és l'altra part que aclarisca en els termes en els que l'Ajuntament s'ha pronunciat la informació que l'Ajuntament ha demanat. És incongruent que les dues parts que estan en conflicte, perquè recordem que l'Ajuntament és el propietari dels terrenys on l'empresa vol continuar extraent, no pot anar de la mà de l'altra part. Són dues parts distintes, amb la qual cosa, independentment de que n'hi hagi diàleg amb l'empresa i independentment de que se parli amb l'empresa, els tràmits via administrativa se tenen que seguir. I són dues parts distintes dintre d'un mateix tràmit administratiu. Això és la primera. En base a aquesta cautela i en base a aquest rigor també, no podem actuar amb precipitació. I aprovar aquesta moció seria precipitat. Seria precipitat en els termes en els que ve, perquè n'hi ha coses que no podem acceptar i que, evidentment, coneixem conforme anem treballant dintre del tema noves aportacions que fan inviable aquesta proposta, sobretot en el punt primer. No podem portar al pròxim ple una modificació del Pla General en la manera en la que se va plantejar, en la que se pretenia plantejar en l'anterior ple, perquè un dels motius que al final entenc que a última hora, en l'última legislatura, varen motivar la seva retirada per part de l'equip de govern, que sí que el portà a aquest ple, varen ser totes aquelles qüestions que Compromís va posar damunt de la taula i que evidentment hem acabat corroborant. Primera, estem parlant d'una zona que forma part d'una infraestructura verda. Forma part de les infraestructures verdes que té en el catàleg la Conselleria, amb la qual cosa n'hi ha un planejament superior que l'afecta, que n'hi ha que aclarir, i n'hi ha un planejament superior que impediria aquesta activitat extractiva, amb la qual cosa no podem plantejar una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, a més, per la via simplificada, que implique la contradicció amb un planejament superior, com pot ser l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, en la qual aquesta zona està qualificada com a infraestructura verda. I també perquè l'Ajuntament no pot modificar el seu planejament per a que l'empresa busque pedra, perquè estem parlant de desprotegir. Això que s'està proposant se fa al revés. Si l'empresa té una zona en la que vol buscar
pedra per a tindre, diguem, viabilitat en la seva continuïtat, segons diu l'empresa, el que ha de fer és centrar a on estan aquests recursos i a partir d'ahí demanar la modificació de planejament corresponent. Així s'actua al revés. Així el que se diu és modifica'm el planejament per la via simplificada en una zona protegida per a que jo busqui la pedra, quan el plantejament ha de ser el contrari. Si de veritat se busca anar al Pinyal, que jo comparteix l'opinió del meu company de l'equip de govern, Pablo Villeria, en el sentit que jo no sé si busquen o no busquen anar-se'n al Pinyal, el que s'ha de fer és actuar de la manera contrària. Perquè, primera, plantejar una actuació en una infraestructura verda per la via simplificada, és a dir, per a evitar el tràmit d'impacte ambiental, és desmesurat. I, de fet, aquest criteri, Conselleria ens ha dit este matí, perquè hem tingut reunió amb la Direcció General d'Urbanisme, que és inacceptable. Que cap tramitació, cap modificació del planejament que afecte a un espai protegit i a un monte públic pot anar per la via simplificada. Per tant, no pot anar per la via simplificada. I això impedeix que ho puguem portar al pròxim ple, perquè hem de treballar en quina via se té que modificar el planejament per a ser, diguem, per a estar coordinats amb allò que està demanant Conselleria. Amb la qual cosa la primera proposta és inviable. Claro, pedir tiempo. La segona proposta, evidentment, s'ha demanat una petició en l'ampliació de la informació, perquè així s'està dient que l'empresa diu que s'actua de mala fe, que l'Ajuntament està actuant de mala fe. Mire, senyors, l'Ajuntament no està actuant de mala fe. L'Ajuntament està fent el que no ha fet mai en la vida en cap equip de govern anterior, que és tractar aquest tema des de la rigorositat tècnica, des del compliment de la legislació i, evidentment, establint totes les garanties possibles, tant per a l'empresa com per al manteniment d'una zona d'alt valor ambiental. Perquè, de veritat, quan se parla de conciliar els interessos de coses que són difícilment conciliables, perquè entenem que són coses difícilment conciliables, n'hi ha que garantir el dret en les dues parts, no només en una. El conveni, aquest conveni que diuen que s'ha de respectar, descansa sobre una realitat fictícia, i això és una altra cosa que potser no vos agrada sentir, però que sí que s'ha de dir. Descansa sobre la realitat fictícia de que en el moment en què vagis a aplicar aquest conveni no vas a poder-lo aplicar perquè tens una legislació restrictiva en matèria forestal que no te va deixar aplicar-lo. Per tant, s'està parlant d'anar-se'n al Pinyal i potser no és possible anar-se'n al Pinyal. Per tant, hi hauria que treballar en les alternatives que possibilitaren una extracció de recursos miners viable i real. Segona, l'Ajuntament, dèiem que l'Ajuntament ha actuat de bona fe i està intentant garantir que es respecte tots els dictàmens tècnics i tota la legalitat possible, però qui no ha actuat de mala fe ha sigut l'empresa. L'empresa no ha actuat amb bona fe perquè no tenim clar a dia d'avui, entre d'altres coses, que tinga llicència ambiental. Entre d'altres coses. Llicència ambiental, que això és molt fort dir-ho. No ho tenim clar encara, estem mirant si la té o no la té. No podem acceptar, per una altra banda, una modificació simplificada del planejament quan Conselleria ha dit que és inacceptable, que té que ser una modificació, una avaluació estratègica normal de la seva fase de consultes i la seva estudi d'impacte, que ja veurem si és compatible. No. L'empresa també és una de les al·legacions que en condicions d'explotació Conselleria, la cota d'extracció, ha baixat la cota. Les condicions d'explotació que tenia l'Ajuntament, aquesta empresa, per a explotar sabedor, ha canviat aquestes condicions sense que l'amo del sol siga coneixedor de que aquestes condicions han canviat. Per tant, qui està actuant d'esquenes a allò que diu la legalitat i allò que està demanant l'Ajuntament, que és transparència, és l'empresa. I, per a més INRI, l'empresa ha aprofitat un tràmit que s'inicià en el 2004, que tenia
que pretenia explotar tota la zona de tolerància extractiva, que va tindre una DIC negativa, que intentar retrotraure i que s'ha guanyat judicialment, que no se retrotraga, ha intentat aprofitar el tràmit... ¿Cómo se tiene que actuar? Claro, nos pide cautela. Y dice que en este asunto, desde luego, nada de posicionamiento político, tal, pero ¿qué han estado haciendo hasta la fecha? Eso, posicionarse políticamente. Porque si no, hoy seguramente todos estos señores no estarían aquí. Estos señores de la FARC, trabajadores, no habrían venido al Pleno. Porque se habría llevado este asunto de la manera que le estamos diciendo nosotros. Sentándose, derivando y analizando el convenio, viendo todos y cada uno de los aspectos que hay que defender desde el punto de vista de la legalidad. Estoy de acuerdo, absolutamente, es que lo dice el convenio, dentro de la estricta legalidad. Pero lo que no se puede es estar lanzando sospechas veladas y defendiendo única y exclusivamente un posicionamiento, el suyo. Porque de verdad, si hasta la fecha nos hemos enterado de algo, ha sido todo a través de la prensa. Ni en la Junta de Portavoces comentaba jocosamente que eran informes secretos de sumario. Comentó jocosamente, porque le preguntaron por esos informes. Y no nos los dieron. Nos enterábamos después porque decían que es que tenía que validarlos el informe de Secretaría General. Informe de Secretaría General que no existe. Y que ustedes nos podían haber dado tranquilamente esos informes, tanto el de topógrafo como el del jefe de sección de patrimonio. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Me hice cautela y yo creo que ustedes no la han propiciado. Ustedes han hecho convocatorias de rueda de prensa y han estado permanentemente en la prensa con este asunto. Intentando enredar cuestiones que seguramente, de haberse sentado y habiendo estudiado y analizado, por ejemplo, las propias alegaciones que el 7 de julio hacía la empresa antes de la firma del informe del 8 de julio, que sobre ese se podría haber vuelto a sentar. Tuvieron ustedes días por delante para hacerlo y no utilizaron ninguno. No llamaron a la empresa. Eso sí, convocar ruedas de prensa para decir que hasta el 2017 que esto se acababa, eso sí que lo han dicho. Y eso no nos parece lógico ni normal cuando estamos hablando de buena fe entre las partes. Y que eso es lo que hemos defendido. Claro que defendemos los árboles, pero también defendemos los puestos de trabajo. Y precisamente ese es el convenio en el cual se intentaba y se pretendía garantizar todos y cada uno de esos aspectos. Pero eso antes del 19 de julio. Y ustedes no quisieron hacerlo voluntariamente. No quisieron contar con nadie, tanto que hablan de la participación y de la transparencia. Ni con la empresa, ni con ningún representante de los grupos aquí que hoy hemos suscrito esa cuestión. Mire, oíamos antes a un trabajador que hablaba de que su hijo le preguntaría eso de interés de quitar los puestos de trabajo. Mire, por desgracia en esta ciudad hemos vivido situaciones graves como la de Thyssen o Bosal, en las cuales decisiones de un consejo de administración a miles de kilómetros de aquí, pues nos hemos encontrado con el cierre de una empresa. A mí me dolería profundamente que la decisión de un equipo de gobierno truncara la viabilidad de una empresa. Eso sí que me parecería grave. Y va muy en contra, evidentemente, de buscar soluciones que garanticen la viabilidad de las empresas en nuestra ciudad, del mensaje que queremos dar de que esto es una ciudad industrial, que buscamos que vengan y se asienten empresas. Pero recuerden que en este pleno se votó que había que garantizar no solamente el que otras empresas vinieran, sino que las que estaban aquí había que garantizar dentro de la legalidad su permanencia. Por cierto, ustedes la votaron en contra. Nosotros la votábamos a favor, porque creemos firmemente la defensa de la industria en nuestra ciudad. Habla de legislación, de tal. Mire, yo no voy a entrar en cuestiones. No es nuestro... Evidentemente, cuando veamos todos y cada uno de los informes, lo veremos. Pero me extraña muy mucho que con todos los informes favorables, porque si no, no se viene un asunto al pleno, con el tema del Piñal,
venía con todos los beneplácitos y todos los informes favorables, con la aportación de la documentación hecha por la propia empresa y con los informes favorables del departamento correspondiente e incluso por parte, entiendo, de la Secretaría General. Mire, lo que es incongruente yo creo que es actuar de espaldas a la empresa, porque de verdad en este asunto no hay partes, hay una, que es nuestra ciudad, e intentar conciliar intereses. Yo sé que a veces es complicado, pero para eso estamos aquí, para trabajar, para intentar buscar alternativas y soluciones, que es lo que siempre se ha planteado. De verdad, yo creo que hay que buscar esa conciliación, porque no tener consideración la contestación de la empresa, porque no haberse sentado con ellos, porque desde el día 8 de julio no se han sentado con la empresa ni con los grupos, porque los grupos, vuelvo a insistirles, también le pedimos la información y simplemente ya vino a tiro hecho. Ahí están estas alegaciones, que por cierto, por lo de la cautela, las dijo usted antes en la radio que tenerla a los grupos de la oposición. Eso era lo nunca visto. Yo todavía no tenía copia de esas alegaciones y ya estaban declarándolo en la radio. Y por lo tanto, yo también le pido cautela, esa que no han propiciado. Que esto se trabaje, se consensúe en el seno de esa comisión especial, se trabaje en pro y el bien de la ciudad, de los trabajadores, de la empresa, del propio ayuntamiento y de la defensa de nuestros parajes naturales. Muchas gracias. Com a alcalde que soc, dirigir-me a l'anterior alcalde per a preguntar-li si n'hi ha qüestions que jo he de saber, no?, sobre aspectes que venen, i ja sap vostè que en esta qüestió, en esta i en alguna altra, li he preguntat si sabia alguna cosa d'estes pretensions de l'empresa, d'estes, i ja s'ha donat en alguna ocasió, i coses que ens hem enterat després, sobre, ho dic perquè vostè està parlant de la posició de l'equip de govern i jo li dic que nosaltres moltes coses ens hem enterat d'una manera que no és la normal, perquè quan se firma un conveni entre un ajuntament i una empresa, quan se firma un conveni és sobre la base de la confiança. I per tant, senyor Villar, que a vostè també li ho vaig preguntar sobre la base de saber per a on està demanant l'empresa, cosa que nosaltres no sabíem. Anem a passar a la votació. Senyor Muniesa, li he deixat parlar més temps. Senyor Muniesa, anem a passar a la votació. En primer lloc, estic fent un aclariment. Si no hi ha ningún problema. Mire, yo que he sido alcalde y lo primero que hice, y lo he dicho aquí públicamente en este atril, fue que cuando tuvimos conocimiento de la petición y que había llegado y que estaban los informes, ¿vale?, automáticamente se lo comuniqué a usted y al resto de los portavoces. Y que cualquier cuestión, sabe, y dentro siempre le he dicho y reconocido la lealtad institucional, cualquier cuestión, si yo tenía conocimiento, se lo he dicho. Es más, yo no utilizo, sabe, las conversaciones que podamos mantener en el ámbito privado, y evidentemente cualquier cuestión que usted me ha planteado, duda que haya sobre ese aspecto o cualquier otro, sabe que yo le he contestado. Es más, he hecho llamadas interesándome para contestarle y decirle esto está así o está así. ¿De acuerdo? Pues señor Muniesa, le he de informar. Señor Muniesa, li he d'informar, i estic en l'obligació d'informar-lo, que l'empresa ha pres iniciatives de les quals no l'ha informat i que han sigut coneixedors en la visita a la conselleria. Per exemple, la tramitació de les marques. Ho dic perquè ho sàpiga. Es comprèn? Val, anem a passar a la votació. La moció s'aprova incloent l'addició del PSOE.